Esta es una clase de biología para los estudiantes de décimo. Estas clases las estoy haciendo como parte de mi TCU para el proyecto Integra. Mi nombre es Paulina Otoya Fonseca y esta clase va a ser sobre los procesos y evidencias del cambio, origen, continuidad y diversificación de la vida. Primero voy a hablar un poco en general de las evidencias del proceso evolutivo. La teoría de la evolución de las especies que fue propuesta por Charles Darwin, que también voy a hacer otra clase donde hablo más de las teorías de evolución, profundizo en la de Charles Darwin y también de otras teorías. Pero esta teoría propuesta por Charles Darwin indica que los seres vivos que están en la Tierra son resultado de un proceso de modificaciones y que todos estos seres vivos vienen de un antepasado en común, lo que significa que las especies que viven actualmente son producto de cambios y modificaciones graduales en la composición genética de las poblaciones. La historia de las relaciones evolutivas se basa en varios tipos de evidencia que dan soporte a este proceso evolutivo. Las evidencias son testimonios que usted puede ver y sentir que demuestran los grandes cambios experimentados tanto en la Tierra como en la biosfera. Y dentro de estas evidencias hay varias como la embriológica, la anatómica y otras que vamos a ver una por una en las siguientes diapositivas. Primero vamos a ver las evidencias embriológicas. Primero que nada, la embriología es el estudio de los embriones, o sea, los animales antes de nacer o los seres humanos también antes de nacer. El desarrollo embrionario de todos los vertebrados muestran uniformidades impresionantes. Por ejemplo, la presencia de hendiduras branquiales en los vertebrados en cualquier estado de desarrollo, incluyendo el embrionario, la posesión de una cola temporal y también la existencia de un corazón de 2 cavidades. Los embriones de diferentes vertebrados en el inicio de su desarrollo tienen un patrón similar en su forma, pero luego se van viendo diferencias conforme se van desarrollando. En la imagen de la derecha se puede ver los embriones de diferentes vertebrados y como se puede ver ahí, son muy similares. Ahora vamos a ver las evidencias anatómicas. Distintas especies presentan partes de su organismo constituidas bajo un mismo esquema estructural. Tienen órganos con similitud de parentesco, con similitud de su origen y desarrollo durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, las extremidades anteriores, que en los humanos vendrían siendo los brazos, las extremidades anteriores de los humanos, de los murciélagos o de las ballenas tienen una estructura, un desarrollo embrionario y una relación con otros órganos que es prácticamente la misma, con algunas diferencias, pero es prácticamente la misma. También existen órganos homólogos que son llamados vestigiales, que se mantienen presentes en cada generación, pero sin embargo no realizan una función alguna, como lo estamos viendo ahí en las imágenes de la derecha. El coxis son ejemplos de órganos vestigiales, el coxis y las cordales, que inclusive hay algunas personas que nacen sin cordales porque se consideran que no son necesarios. Entonces, eso también es como un ejemplo de la evolución, que ya hay niños que nacen sin cordales. Otro tipo de evidencias anatómicas son los órganos análogos, que son los órganos que desempeñan la misma función pero tienen una constitución anatómica diferente, como el ala de un insecto y el ala de un ave,
o el ala de un murciélago, como se ve ahí en la imagen, el ala de un insecto y de un murciélago, que cumplen una misma función, pero tienen diferencias anatómicas, porque las alas de un insecto son como súper delgaditas y las alas de un murciélago sí son más diferentes. Y los órganos homólogos, que el estudio de la anatomía de distintas especies nos ha enseñado que existen muchas que se parecen mucho, que poseen órganos y estructuras muy parecidas anatómicamente, como ya lo había dicho anteriormente, pero cumplen funciones diferentes, que se conocen estos órganos como órganos homólogos. Por ejemplo, el ala de un delfín y el ala de un murciélago. Son órganos con la misma estructura interna, pero una es para nadar y otra es para volar. Ahora vamos a ver las evidencias paleontológicas, o también se les dice fósiles. Los fósiles son restos de organismos, por ejemplo huellas. Puede tratarse de una parte dura, inalterada, por ejemplo un diente, un hueso, o madera, huesos petrificados, un molde de una roca. O sea, a veces hay moldes en rocas, por ejemplo se han visto moldes de conchas en rocas, partes eh, de madera que fueron convertidos en piedra y otros, etcétera, etcétera. Los encontramos principalmente en rocas sedimentarias, cuyas capas o sedimentos se van depositando poco a poco. Esto hace posible que se note la diferencia entre los fósiles de las capas, evidenciando el cambio a través del tiempo. Por ejemplo, eso que se van depositando poco a poco ayuda, como ya dije, que se noten las diferentes capas en los fósiles. Entonces, dependiendo de la cantidad de capas, también se puede saber más o menos de hace cuántos son esos fósiles. Y ahí en la imagen podemos ver un molde en una roca, que es un molde como de un insecto. Y también las evidencias bioquímicas. Estudios bioquímicos han encontrado similitud en secuencias de aminoácidos de las proteínas de diferentes organismos. Ya en otra clase habíamos visto todo esto de los aminoácidos y las proteínas y las secuencias. Entonces se han visto similitudes en estas secuencias, tales como el hombre, el conejo, el pingüino, la cascabel, el atún, lo que ha brindado información de una medida de semejanza en la secuencia de las bases del ADN. Las diferencias se interpretan como indicadores del grado de evolución producido en las diversas poblaciones. Todos los seres vivos tienen los mismos mecanismos bioquímicos fundamentales. Por ejemplo, todos poseen ADN y la mayoría recurren a los mismos ciclos y otros procesos para poder obtener la energía. Eso también es otra evidencia bioquímica, los diferentes mecanismos que los seres usan, que son casi que en todos los mismos. Y por último vamos a hablar un poco de las extinciones. La extinción, o sea, el fin de un linaje, ocurre cuando muere el último individuo de una especie. Y esto va a producir una pérdida permanente, ya que una vez que una especie se extingue, nunca va a reaparecer. Y eso sería todo por la clase de los procesos y las evidencias del cambio, el origen, la continuidad y la diversificación de la vida.